Les voy a presentar a Sofía Carrillo. Sofía Carrillo es licenciada en arte y especialista en gestión cultural y políticas culturales, maestra en historia del arte en el área de curaduría de la UNAM. Se dedicó a la investigación de la gráfica mexicana, formando el grupo de difusión y promoción a la gráfica mexicana, La Ruta de la Gráfica. Actualmente está dedicada al análisis de los no virtualismos en Latinoamérica, las dislocaciones literarias en las artes visuales latinoamericanas, principalmente el caso de Ulises Carrión y las problemáticas de archivo relacionadas con este tipo de manifestaciones. Se ha dedicado a la curaduría, gestión e investigación y actualmente es subdirectora de curaduría y programación en el Exteresa Actual, Arte Actual. Gracias por estar aquí. Hola. Sí. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias a Lorena. Chulada. Gracias por dejarme estar acá y contarles un poco pues qué es lo que estamos haciendo en Exteresa Arte Actual en la Ciudad de México. Y bueno, explicarles un poco el caos en el que nos encontramos, pero también dentro del caos como un espacio de oportunidades y de diversión. Mucha. Exteresa Arte Actual es un espacio cultural muy joven, nace en 1993, pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, es decir, que pertenece al gobierno, tenemos fondos del gobierno para mantenernos, lo cual no es garantía de nada, son pocos, además somos, digamos, como de todos los museos que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, somos de los más pequeños y además de los más raros, o sea, de los que se dedican a las artes que, pues digamos, las autoridades poco entienden, y pues eso también tiene áreas de oportunidad y también sus problemas, ¿no?, que hay que abordar. Como les decía, nace en 1993, nace como iniciativa de un grupo de artistas, lo que es también una característica súper interesante porque, pues bueno, ¿qué espacio cultural, digamos, casi entendido como un museo, aunque no lo somos, nace de una iniciativa artística? Pues son pocos. Y además, desde entonces, ha sido dirigido siempre por artistas, lo que también ha permitido que sea un espacio de experimentación constante desde hace ya 23 años. Bueno, en 1993 estos artistas se reúnen, hacen una propuesta, la presentan al director del INBA y él extrañamente es muy bien recibido y les dicen: sí, adelante, te vamos a dar un espacio, y ese espacio es esto que están viendo aquí en la pantalla. Es una iglesia del siglo XVII, con periodos constructivos del XVIII y del XIX, y después un último periodo del XX, que no se ve acá, está en la parte de atrás, y es el área de oficinas. Y pues bueno, obviamente es bellísimo, con una altura de 60 metros de altura, la parte más alta, pero también con una inclinación de 1,20 metros entre la fachada y la parte posterior de la iglesia, con murales del siglo XVII y del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII y del siglo XIX, y pues bueno, es bellísimo, pero es muy complejo porque no es un espacio neutro de exhibición, cargado simbólicamente, cargado también arquitectónicamente. Y pues bueno, las prácticas que aquí se muestran pues tienen que convivir sí o sí con el espacio, no hay de otra. Si no trabajas con el espacio, si no lo consideras, o sea, es decir, si tu obra no es de sitio específico, el lugar te come fácilmente. Y pues bueno, además eso lo hace no solo complejo, sino muy divertido para los artistas, o incluso muy traumático, pero también esto condicionó las prácticas que aquí se muestran, es decir, no es un espacio donde podamos mostrar pintura, gráfica,
bueno, nada de papel, fotografía, es complicadísimo porque además es un espacio que no tiene las mínimas condiciones de conservación en salas, entonces si metes un papel se te hace chicharrón al minuto 1, y además, pues bueno, tiene un muy mal mantenimiento, lo que les decía, pertenecer o recibir fondos del gobierno no es garantía de nada, tenemos muy pocos, entonces el mantenimiento es muy precario, y pues bueno, tenemos polvillo cayendo todo el tiempo, a veces nos caen cachos de techo, sí, y pues hay que jugar con eso. Entonces, bueno, la iniciativa propone que este sea un espacio para las artes experimentales en los años 90, y es bien interesante porque además las artes experimentales en ese momento se resumen a un lenguaje disciplinario. Cuando ya en los 90 hablar de disciplinas tendría que ser caduco, pues no es así. Entonces, el performance, el arte sonoro, la instalación, el videoarte, son las disciplinas que se están mostrando en este espacio en los años 90 y toda la primera década del 2000. Y digo extrañamente se sigue hablando de disciplinas porque precisamente esa ha sido una de las preguntas que nos hacemos en esta gestión en la que estamos trabajando un equipo, pues bueno, de 4 nuevas personas, además del sindicato que ya trabaja desde hace como 30. Y nos tuvimos que plantear, ok, estamos trabajando en un espacio con ciertas características, con cierta misión y visión, y tendríamos que replantear nuestra pregunta sobre la misión y sobre la visión. Y había que replantearla porque el espacio había perdido potencia. Digamos, los primeros 10 años de trabajo, del 93 al 2000, fue un referente, fue un bastión dentro de la historia del arte contemporánea mexicana. De hecho, los discursos de los no objetualismos aquí se refrendan institucionalmente, pero desde la voz de los artistas. Toda la experimentación aquí se empieza a visibilizar. Digamos, es el primer espacio en el que se hace un festival de arte sonoro en México. Se le da figura, se le da forma al arte sonoro en México. Es el lugar que adopta los festivales de performance, el primero se hace en el Museo del Chopo en el 92, y a partir del 93, Exterés Arte Actual se encarga de ser la sede para el Festival de Performance. Además, hay una serie de experimentaciones de clínicas que están trabajando con el sitio específico, con la instalación, y pues bueno, los artistas jóvenes, sobre todo, digamos, los que estaban saliendo de la carrera de artes, hasta, que es más o menos como a los 21 años, hasta los 30 años, encontraban en Exteresa que esta era su casa, ¿no? Este era un espacio donde encontrarse, donde dialogar, donde enseñar su trabajo. Y algo muy bonito es que además no eran solo los jóvenes los que estaban trabajando en este espacio, sino que estaban conviviendo y dialogando con las generaciones que habían trabajado desde los años 70. El museo es fundado por un grupo de artistas, muchos de ellos pertenecientes a los grupos, a la movida de los grupos. Entre ellos pues están los miembros de Pinto Mi Raya, de Suma, de Proceso Pentágono, entre ellos Felipe Ehrenberg, de hecho fue uno de los artistas que participa en la exposición fundacional, Helen Escobedo, Marcos Curtis. En fin, son generaciones que para los años 90 ya estaban en sus 50, 60, 50 años, y los jovencitos dialogando con ellos, ¿no? Muy, muy padre. Y además las exposiciones normalmente se trabajan de forma colectiva. Sí tenemos algunos ejemplos de exposiciones individuales, pero son las menos. Casi siempre estamos trabajando colectivamente e intergeneracionalmente. Es como una política curatorial dentro de este espacio, y que además ahora estamos refrendando cada vez más evidentemente. Y pues bueno, por ser, me voy a contradecir, pero por ser un museo sin colección, no somos un museo, pero somos confundidos con uno, por ser un museo sin colección, es decir, con características del museo posmoderno,
pues este es un espacio solamente de experimentación. Y además está trabajando con las artes no objetuales, es decir, no tenemos una escultura o una foto o algo que tengamos que guardar en bodegas y que tengamos que preocuparnos de conservar, preservar y además investigar y difundir. Esa era la idea, hasta que hace 2 años y medio que entramos, nos hicimos esa segunda pregunta. ¿De verdad no tenemos una colección? Y era evidente que eso era una mentira. Y era una mentira porque tenemos un centro de documentación que es riquísimo. Tenemos alrededor de 30.000 documentos mixtos, es decir, fotografía, video, papel, fax, proyectos, dibujos, libros de artista, revistas, libros, entre los que muchos de ellos son libros de artista o facsimilares o fanzines, ¿no? Y dijimos, ok, de verdad no tenemos una colección, mentira, sí la tenemos, es nuestro centro de documentación. Y esto nos llevó a hacer un trabajo a 1000 manos, que ha sido tenaz, pero una gran escuela, porque en México se tiene poca conciencia de los archivos. Hasta hace pocos años se han reflexionado sobre qué es el archivo artístico y sobre la importancia de generar una memoria expositiva de los museos. Suena a una locura, pero los museos en México, los museos del INBA, pues sus archivos están saqueados, están deteriorados, olvidados. De hecho, me tocó, antes de estar en Exteresa, estuve en el Museo de Arte Moderno y nos tocó rescatar cajas de un túnel que estaba inundado y darnos cuenta que ahí estaba el archivo histórico del museo, con nidos de ardilla adentro. Entonces, pues bueno, o sea, así a ese grado, ¿no? Y pues bueno, entonces nos tocó trabajar en distintos frentes, trabajar a nivel legal, institucional, también curatorial y de difusión, también de catalogación y de registro. Es decir, lo estamos intentando todo para lograr un avance quizás de un 1, 2 o máximo un 4% en 6 años que tenemos de gestión, porque además en México funciona de que cuando tú trabajas en una institución pública tienes 5 o 6 años y te cambian, bueno, te corren, porque con la duración de la presidencia es de 6 años, entonces cuando cambia el presidente cambia todo, ¿no? Entonces pues bueno, trabajamos a contrarreloj, entonces nos quedan ya solo 3 años, 2 años y medio, si no nos corren antes, porque hacemos casi todo lo posible para que no lo hagan, pero no lo hacen, nos quieren. Entonces, uno de los esfuerzos que hemos hecho es decirle al Instituto Nacional de Bellas Artes, a los jefes de mi jefe, lo que tenemos en este centro de documentación es una colección. ¿Y cómo defenderlo? ¿Cómo decir por qué? ¿No? O sea, ¿cómo eso va a ser una colección? No, es una biblioteca, es un archivo. No, es una colección. ¿Por qué? Porque tenemos un cúmulo de documentos que están todo el tiempo rayando entre su facultad de documento histórico, pero también de obra artística. Y hacerse esa pregunta es bien difícil de responder, pero podríamos ejemplificarla como para entenderlo un poco mejor. Claro, si estamos hablando de performance, si estamos hablando de acontecimientos, ¿dónde queda la obra inscrita? En el tiempo, definitivamente en el tiempo y en la experiencia. El performance, además, para no traicionarse a sí mismo, pide
que quede en esa volatilidad, ¿no? En esa condición efímera, no objetual. Pero somos unos aprensivos, locos desquiciados. Y tenemos cámaras de registro, cámaras fotográficas, videográficas, grabadoras de audio, y todo el tiempo queremos aprender el instante. ¿Y cómo no observar esto? ¿No? Ella es Doris Steinbichler, una artista mexicana que además fundó uno de los espacios experimentales y alternativos independientes más importantes durante los años 90, que se llamó Epicentro, Performer, o Paul Van Heusen, uno de los representantes del arte sonoro, la experimentación sonora, o se me va a salir aquí. Le voy a ir adelantando. Pero si se fijan, lo que les acabo de enseñar son registros, evidentemente son registros, con todos los errores que implica un registro de obra performática, ¿no? Tiempos muertos, ruido de origen, no hay edición. Bueno, yo ahorita lo edité para cortarlo, pero digamos, nos estamos enfrentando al documento puro, pero que finalmente es la memoria de lo que ha sucedido en este espacio. Este video es La Serpiente del Metro, una pieza performática de Marcos Curtix, que hizo en el 4º Festival de Performance. Y pues bueno, uno de los artistas que participó en la exposición fundacional de Exteresa, junto con Felipe Ehrenberg y con Helen Escobedo. Regreso a presentación con las personas. Entonces, bueno, claro, aquí estamos hablando de registros documentales de obras performáticas. Y sin embargo, es lo único que nos queda, es la huella, es sí, la huella de un acontecimiento. Y además nos ponemos a discutir, ¿no? Algo que, bueno, seguimos haciendo constantemente,
si el fotógrafo tiene intenciones artísticas o quien está tomando el video tiene intenciones artísticas. Y eso es súper complicado porque a veces sí, de origen, o sea, cuando se le solicita al fotógrafo que haga un registro de una exposición o de una muestra de performance y dice, sí, voy a tener una mirada específica, planeada, a contrapicada, blanco y negro, con tal tipo de grano, en fin, toma decisiones técnicas y artísticas de interpretación a la obra. Y hay veces que no, hay veces que los fotógrafos solamente llegaban, tomaban fotografías, listo, pero que después, años después, 5, 7, 8 años después, se dan cuenta que ese registro que hicieron tiene un valor histórico y que aunque no hayan tenido una iniciativa artística en un origen, al final su mirada es una interpretación única de ese momento y también puede ser considerado artístico. Y tenemos fotógrafos como Antonio Juárez, de quien tenemos, no sé, un tonal de fotografías, que él no, bueno, era contratado para hacer registros fotográficos, no como artista, sino como puro registro documental, y que después en el mismo Exteresa hace una exposición en donde enuncia su práctica de registro fotográfico como una práctica artística. ¿Cómo decirle que no al señor? Cuando nosotros mismos como institución permitimos que eso sucediera, inscribimos en nuestra historia que la fotografía de registro también podía tener un tinte artístico. Entonces, claro, estamos lidiando con esto y esto es lo que explicábamos a la institución, a los jefes del jefe, para decirles, tenemos una colección. Y los metimos en un problemón, porque somos el primer museo que lo dice, que lo enuncia y que lo defiende. Entonces los obligamos a tomar decisiones institucionales y legales. Y los obligamos además porque, digamos, anualmente se hacen reuniones para verificar cuáles han sido las donaciones o adquisiciones en cada museo y se hace discusión entre los representantes de los museos y votamos si esa colección o esa pieza puede ser ingresada a la colección del museo, que finalmente es la colección del INBA, o no, y por qué. Y nosotros presentamos fondos documentales. Presentamos todos los fondos de una artista que se llama Lorena Wolfer, que además fue subdirectora y directora de Exteresa Arte Actual, y que contenía dentro de estos fondos documentales obra personal, obra de otros artistas, registros documentales de otros artistas y documentos de gestión que involucraban a la historia de Exteresa. ¿Qué decimos? Integramos esto como nuestro primer fondo, nuestra primera pieza o nuestra primera colección artística. Tomó un año, afortunadamente no tanto, tomó un año para que la institución dijera se acepta, y al decir se acepta, ellos estaban confirmando que tenían que reglamentar políticas documentales para todos los museos y empezar a indexar y catalogar de una manera homogénea en todos los museos. Y es algo que pues hasta la fecha seguimos trabajando, de hecho nos están consultando constantemente desde la institución para generar estas políticas generales de todos los museos. Y una de las resoluciones que se tomó y que tiene que ver con la plática de Joaquín el primer día es cómo nombramos a estos documentos. Así de básico, ¿cómo los nombramos? La institución decide llamarles hasta ahora documento con valor artístico. Es algo de lo más, pues no sé si funciona, pero es un avance. Pero es bien peligroso, o sea, es un término que tenemos que poner en discusión, saber si no es nada más darle
darnos a tole con el dedo, como decimos en México, que es decir, como, ¿sabes? Decir sí, darle la palmadita en el pañito de aguas tibias. Porque, o sea, no sabemos si realmente es un término que funciona. Y para intentar resolver este tipo de problemas, pues hemos generado discusiones internas dentro del museo, y también hemos intentado que estas discusiones se abran a otros museos que trabajan con archivos con las mismas características, entre ellos Arqueya y el MUAC, Laboratorio de Arte Alameda, que es un museo que se dedica a las artes digitales, Museo Carrillo Gil, en fin. Pues bueno, en esas estamos. Otra estrategia que hemos seguido es una estrategia administrativa. Y esto es bien importante. Yo sé que suena horrible y aburridísimo, pero no lo es. De hecho, le dimos una vuelta de tuerca y fue muy padre. Porque una de las trabas que tenemos en el instituto es que no podemos pagar directamente a los artistas. No sé por qué. Como tampoco existen plazas de curadores en los museos. Tampoco sé por qué. Como no existe administrativamente una figura que pueda pagarle obra artística a un artista, entonces tenemos que engañar y decir que un productor hace una exposición y que produce obra, ¿no? Pero es como algo efímero, porque además no lo podemos guardar porque no hay bodegas. Entonces resolvimos seguir alimentando nuestro centro de documentación desde el plano administrativo y artístico. Y nuestro primer ejemplo fue con la misma Lorena Wolfer, quien hizo una exposición de comunidad específica con las vecinas y mujeres que trabajan en el museo y en la calle Primo Verdad, que es la calle cerrada que vieron en la primera fotografía. Y lo que le pedimos es, ok, nosotros no vamos a guardar tu trabajo, porque es imposible. De hecho, eran objetos donados solamente para la exposición por todas las mujeres. Pues era un bilé, era una bolsita, eran cartitas, recuerdos, ¿no? Cosas así, tejidos. Entonces no lo íbamos a guardar porque teníamos que regresarlo. Pero propusimos que se hiciera un instructivo. Y nos apropiamos institucionalmente de una práctica conceptual de los años 60, que era que un artista dijera cómo es que se tiene que montar una exposición y cómo se puede reproducir ese trabajo con comunidad específica, esté ella o no esté ella, y que ella dejara muy claro cuando ella siga viva, qué se tiene que hacer, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones se tiene que hacer, y cuando no esté, si se puede o no se puede hacer y cómo. Entonces ese instructivo se convirtió en una obra de arte y la metimos al archivo. Entonces, bueno, de esa manera pudimos pagarle directamente al artista. Otro tipo de esfuerzos que más o menos les comenté hace unos segundos fue cómo vamos a problematizar estos términos de obra-documento y las problemáticas de un archivo, de un centro de documentación institucional que está trabajando con este tipo de obra. Y hemos generado programas académicos, dos especialmente, uno que su primera emisión fue el año pasado y es un simposio que se llamó Archivos fuera de lugar, y que esperamos tener una segunda emisión el próximo año en colaboración con Arqueya. Están invitadísimos en septiembre. Y, por ejemplo, seminarios que discutan el problema de autoría dentro de estos centros de documentación. Y nos cerramos a solamente el espectro de la fotografía. Es decir, ¿quién es el autor aquí? ¿Cómo se cataloga esta pieza? ¿Cuáles son los problemas de derechos de autor que genera esta fotografía? ¿Cuáles son los problemas de enunciación desde la fotografía? Y entonces nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, porque hay que decir que, claro, el autor de la pieza es Helen Escobedo, el autor de la fotografía es Rodolfo Kirchner,
pero digamos, la pieza la paga Exteresa, entonces la idea pertenece a Exteresa, pero hay que compartir los derechos entre todos estos autores. Les voy a poner ejemplos más complejos adelante. Y ese programa se llama Estrategias de Archivo, fotografiando las prácticas no objetuales en México, que vamos a tener a partir de octubre de este año. Otro ejemplo es este programa que se llama Despliegues, un programa que surgió desde dentro del centro de documentación, revisando los fondos documentales que tenemos y llamando a los autores que aún siguen vivos, o a los participantes, o digamos a la comunidad que rodeaba al artista, que es que ya está muerto, para preguntar qué son esos documentos, qué sucedía en esa fotografía, cómo se organizó el evento, quién lo pagó, qué otras instituciones estaban, quiénes asistieron. Entonces se invita a los artistas a sesiones de trabajo dentro del centro de documentación, como en una especie de trabajo afectivo, de vinculación totalmente emocional, porque muchos de estos artistas no recordaban la pieza, no sabían que existían registros, o sí lo recordaban, e incluso ellos tienen materiales que nosotros no tenemos, y empezamos a compartir documentación. Y después de esto se les invita a un espacio abierto al público a platicar sobre esta pieza, ¿no? Es un programa que tuvimos que cerrar porque la gente dejó de ir, y entonces estamos buscando activarlo de otra forma por medio de estrategias de archivo, ¿no? Donde ya no solamente se invita a los artistas, sino también a investigadores, historiadores, curadores, ¿no? Y pues bueno, aquí hay algunos ejemplos. Es una memoria muy pequeñita, y tenemos los videos de registro y los testimoniales, los tenemos dentro del centro de documentación también. Aquí está Elvira Santa María, estas son las sesiones de trabajo. Estamos en Exteresa, en una sala que se llama Sala Melquiades. El mezcal que nos patrocina. Muy importante. Entonces, pues bueno, ¿cómo hilar todo esto? Que pues es un interés muy personal, ¿no? Muy dentro del equipo de trabajo que estamos dentro de Exteresa. ¿Cómo articular esto para lanzarlo no solamente al público especializado, investigadores, artistas, curadores, sino cómo socializar estos intereses y estos problemas, estas preguntas a un gran público? Y pues estamos trabajando en ello. Básicamente es generar un programa curatorial en donde haya 3 líneas de investigación base. Una de ellas es el archivo, otra de ellas es el trabajo con comunidad específica, y la otra es el trabajo de sitio específico. E intentar, como laboratorio, hilar estas 3 ideas constantemente. Que el archivo, la memoria de la comunidad, el trabajo con comunidad específica y su entrada a este espacio tan particular construya memoria para el espacio, pero también para las comunidades que son partícipes de esto. A veces son comunidades que pertenecen, o digamos trabajadores del museo, a veces las comunidades son vecinos del museo, o a veces las comunidades son los artistas especialistas. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de trabajar en estos distintos mundos para articular exposiciones, programas, talleres, en fin, que estén trabajando todos de la mano.
Uno de ellos, que es como nuestro trabajo más enunciativo, es una muestra, es decir, Exteresa fue identificado siempre con festivales. México tuvo una etapa de festivalitis que quisimos darle cráneo, o sea, ya quitarlo del panorama, pero decidimos hacer una muestra. Es una muestra anual que no es disciplinaria, es decir, ya no es solamente el festival de performance o la muestra de performance, sino es interdisciplinaria o transdisciplinaria o extradisciplinaria, en donde se hilan distintas manifestaciones artísticas, distintas generaciones, discursos curatoriales, en fin. Esta muestra, como les digo, sucede cada año, sucede entre octubre y noviembre, y el año pasado fue la primera que hicimos desde el equipo curatorial del museo. Se llamó Traducir en Acción, Dibujo en Proceso. Y era muy bonito porque la enunciación era: ya no trabajamos sobre las disciplinas, pero estamos hablando del dibujo, ¿no? Entonces era una contradicción en sí misma, pero la contradicción era para decir: el dibujo no lo entendamos como una disciplina, sino hay que entenderlo como un lenguaje que genera pensamiento y que puede ser interpretado desde distintas plataformas, ¿no? Que se traduce a distintas plataformas. Y la primera plataforma es la del proyecto y la del proceso, y cómo estos proyectos y procesos pueden ser reflejados visualmente a través del dibujo. No, se me cerraron todos los videos. Ok, perdón, me voy a tener que volver a poner. Pues lo que les quiero enseñar a partir de ahora van a ser la mayoría ejemplos de esta muestra, y cómo esta misma muestra nos enfrentaba a decisiones políticas sobre el archivo y sobre el documento. Por ejemplo, Galia Ebenschutz es una artista del performance con una capacitación como bailarina clásica y contemporánea, y le preguntamos, le invitamos a hacer un proyecto de sitio específico. Trabajó a lo largo de varios meses dentro del espacio y finalmente hizo un montaje a público abierto, es decir, enseñamos todos estos procesos al público, y por la noche hizo un performance final. Y le dijimos: Galia, ok, vamos a hacer registro sí o sí. ¿Cómo quieres tú interpretar este registro? ¿Cómo quieres que la cámara se posicione ante la pieza? Y Galia muy claramente nos dijo: el registro no es la obra, es solamente registro documental, y les pido que no sean invasivos con las cámaras durante el performance. Le dijimos: ok. Entonces, la manera de inscribir este documento en el archivo es registro documental del performance de Galia Ebenschutz, ¿no? El autor del video es tal persona. Ahí más o menos se dan cuenta del espacio de la nave principal. Otra enunciación que se hizo en esta muestra era: si estamos hablando de procesos, entonces hay que enseñar los procesos completos, no solamente el proceso del artista, sino también el proceso museo, ¿no? El proceso exposición, el proceso gestión, el proceso curatorial. Entonces, todo estuvo abierto al público. Veías a los trabajadores, a los montadores jalando, ¿no?
súper incómodo, pero también muy potente. Okay. Estos son sus ensayos. Ah, no, esta ya es la presentación. Ángeles estaba señalando cómo eran las líneas de tensión entre el piso y puntos de fuga. Ah, entonces son los de la cúpula y la de los ángeles, en las trincheras. Este espacio, cuando entras, te duelen las rodillas porque es una inclinación muy pronunciada. De hecho, la gente se marea inmediatamente cuando entras. Aquí se ve derechito, pero no lo está. Pues generar estos ejercicios de equilibrio era complejo. Tenemos una reverberancia de 10 segundos en el espacio. Es también súper complejo trabajar con eso. Y pues bueno, otro esfuerzo que también hemos hecho es, pues nosotros le llamamos archivo, un poco en los términos que ustedes le llaman archivo a los archivos que se encuentran con los artistas, pero en realidad no está catalogado, no tenemos políticas documentales, es decir, no hay una estructura que le dé orden a eso. Y eso es también muy potente porque nos estamos enfrentando a un cúmulo de documentos que se autogestionan, ¿no? Que ha tenido, o sea, que nace orgánicamente y que se autorregula orgánicamente. Entonces, además ha habido como varios jefes dentro del centro de documentación y llegan y modifican y reetiquetan, entonces tenemos triple etiquetado, índices incompletos, ¿no? Hasta que hace 5 años llegó una chica que se llama Maribel Escobar y que dijo, no, a ver, espérense, ok, hay que poner orden en esto, y lo que hizo fue precisamente respetar las distintas lecturas que se habían dado al centro de documentación, respetar las lecturas que los artistas habían hecho de sus propios archivos a la hora de donarlos y tratar de articular estas distintas lecturas y discursos de poder dentro del centro de documentación. Hasta el momento vamos en una indexación casi al 90%, nos falta todavía algunos documentos que son mixtos, y llamamos a uno de los especialistas en archivos y políticas documentales en México, que se llama Fernando Osorio, para empezar a practicar estas políticas documentales. Y practicarlas de qué manera. Es un trabajo también bien interesante porque lo que él está haciendo es un taller con todos los trabajadores del museo. Entonces tenemos a los de la limpieza, a los de seguridad, a los montadores, curadores, director, administrador, subdirección, la gente de difusión, todo tratando de entender qué es eso que tenemos ahí. Y eso es súper importante porque la mayoría de ellos intuía que era importante, pero no sabía realmente qué es lo que estaba en sus manos, ¿no? Realmente, después de 20 y tantos años de trabajar en ese lugar, no estaban seguros de que eso tenía valor artístico, de que eso tenía el poder de ser una colección, y de que cuenta la memoria de todos los años 90
en México. Entonces, primero había que hacerlos conscientes de eso, de que estamos custodiando eso. Y entonces los custodios, toda la gente de seguridad, se empoderó. Se dio cuenta que su práctica, su profesión, tiene un valor y un sentido de ser dentro de ese museo o ese espacio cultural. Y se dio cuenta que no solamente tiene que restringir la entrada, al contrario, tiene que abrir la entrada al centro de documentación, pero tiene que regularla. Tiene que custodiar los documentos en el momento en que salen a las salas de exposición, pero también tiene que explicarlas, porque son la primera cara. Tiene que explicar qué potencia tiene este documento puesto sobre una mesa, si es una copia o no es una copia, si es el original, si está magnificado o no está magnificado. Entonces, todas las decisiones curatoriales y museográficas que tengamos sobre la documentación y sobre los archivos es algo que los custodios tienen que entender para poderlo manifestar, porque es vital para poder entender parte de nuestras exposiciones. Los de limpieza se dan cuenta que pues no pueden pasar con pinol y agua, ¿no? Así, jabones, limpiando las mesas dentro del centro de documentación. Pero no solo eso, también se dan cuenta que en salas de exposición es súper delicado que nosotros decidamos no poner un capelo sobre un documento. Y aún así a veces tomamos esa decisión a costa de la conservación y la correcta preservación de los documentos. Y nos interesa porque, aunque quizás no permitimos que lo toquen, sí permitimos que se acerquen, porque si no el reflejo impide, o porque si no fetichizas al objeto. En fin, son decisiones curatoriales que también son discursivas y que también influyen en las políticas documentales que tenemos que armar para el acceso hacia el centro de documentación que tenemos. Entonces, pues bueno, sí es una carencia de 23 años el no haber tenido una política documental. O sea, cómo conservar, cómo difundir, cómo digitalizar, cómo generar discursos, en fin. Y dentro del cómo generar discursos, una de las decisiones más difíciles que tuvimos que hacer fue si permitíamos a los artistas utilizar al archivo como fuente primaria. Y decidimos que sí. Decidimos que qué riesgo, qué terror, o sea, qué pánico, porque nos estamos metiendo en problemas legales, pero también es una manera de permitir que el documento siga vivo. Es decir, hace unos meses tuvimos una exposición que se llamó Fonema. Los curadores hicieron un seminario a lo largo de un año con artistas muy jóvenes. Los invitaron a conocer el centro de documentación. Trabajaron sobre los materiales de los festivales de arte sonoro en Exteresa y se les permitió que hicieran piezas a partir de esos documentos, utilizando los documentos o no. Uno de ellos utilizó, por ejemplo, el archivo de trámite, documentos donde aparecen firmas institucionales, presupuestos, ¿no? Cosas que normalmente un museo no permite que se vean. Y de hecho clausuramos. Y la pieza era precisamente clausurar las cosas que la institución no permite que se vean del archivo. Y otra pieza fue una de Israel Martínez, un artista sonoro, que lo que hizo fue copiar las piezas de arte sonoro que tenemos de, como eran alrededor de 25 artistas, y hacer una crestomatía. Bueno, hizo una crestomatía, es como tomar fragmentos de piezas para mostrar o ilustrar, documentar, ¿vale? Y le llamamos crestomatía porque legalmente, dentro de las leyes de derechos de autor en México, la única forma en la que tú puedes intervenir la obra de un artista es con fines de difusión y no puede pasar de no sé cuántos segundos, ¿no?
en la que utilizas ese fragmento de la obra por derechos de autor. Entonces lo que él hizo, pues eso fue un mix, un megamix, en realidad él le llamó megamix, de piezas sonoras, ¿no? Obviamente tuvimos que avisar a todos los artistas de, oye, estamos utilizando tu pieza, no te estoy pidiendo permiso, pero te estoy avisando, en letras chiquitas. La mayoría nos dijo que sí, pero por supuesto hubo una que nos dijo, ¿cómo me dicen de último momento? No sé qué, bla, bla, bla. Y pues no, porque yo estaba expuesta. Pues son precisamente las decisiones legales que nos preocupaban, pero pues que decidimos que sí, ¿no? Y decidimos pedir perdón en lugar de pedir permiso. Les enfant terrible. Y claro, nuestra justificación fue decirle al artista, tienes toda la razón, o sea, está mal que te hayamos avisado de último momento, pero se te está citando, número uno, es decir, no estamos en contra de tus derechos de autor, no estamos reproduciendo tu obra completa, de hecho, te enviamos la pieza, te pido que por favor identifiques dónde está tu fragmento, es imposible. Entonces, pues digamos, la artista se quedó callada, seguramente enojada con nosotros. Entonces, pues ganamos adeptos y perdemos adeptos, pero pues bueno, es parte del asunto. Y un último esfuerzo, pues bueno, ha sido buscar becas como locos desquiciados porque no nos alcanza el dinero, para digitalizar y para conservar, ¿no? Y para comenzar ejercicios de catalogación. Y dentro de los ejercicios de catalogación, algo que queremos trabajar junto con Fernando Osorio, que es quien nos está ayudando para las políticas documentales y equipos interinstitucionales, es generar fichas catalográficas para el performance. Yo no sé si en Colombia existan, hemos consultado Brasil y Estados Unidos, no hemos encontrado fichas de catalogación para el performance. Y eso es una chamba gigante, porque hay que generar tesauros, digamos... En Colombia existe un dispositivo que se llama Colecciones Colombianas, pero es para museos de todo tipo. Entonces es cine, no sé qué. Pues básicamente ese es un problema, porque además lo que queremos hacer es cruzar, o sea, como estamos hablando de autorías compartidas, no solamente vamos a catalogar la fotografía o el video, sino vamos a catalogar también al performance o la instalación. Y necesitamos cruzar fichas, cruzar tesauros, y no solamente cruzar tesauros, sino historiar los tesauros. Es decir, lo que antes seguramente en los museos llamaban arte conceptual, el día de hoy se ha problematizado el concepto y nos hemos dado cuenta que queremos inscribir esa obra no como una tendencia mainstream, ¿no?, estadounidense o eurocentrista, sino que las queremos inscribir como no objetualismos, porque son unas prácticas determinadas que surgen de ciertas influencias muy específicas, mucho más cercanas al trabajo problematizado y teorizado desde los años 60 y 70 en México con Juan Hacha, o lo que estuvo mostrando Joaquín con otros ejemplos como Ferreira Goulart, Glusberg en Argentina y en Brasil. Entonces tenemos que historiar esos tesauros para decir, en los 90s todavía concebíamos este tipo de arte o nuestro arte como una consecuencia del arte norteamericano. No nos habíamos problematizado eso, pero al día de hoy sí lo queremos problematizar, y eso es historiar la misma historia del arte. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas son complejas, pero que queremos dejarlas reflejas en las cosas muy técnicas y prácticas de un centro de documentación. Pues bueno, les voy a enseñar. Me queda el 11%.
Sí. Les quiero enseñar este ejemplo, sí se los voy a dejar completo, es contemplativo, o sea que si quieren echarse pestañita. ¿Se pueden apagar estas luces? Alberto, ya te vi. No, no se puede, Pero ya, ¿Cómo? sí, de allá pero no sabemos cómo. Oh, qué pena. ¿Sí se sabe? ¿No se sabe? Bueno, lo dejo correr, que dura 9 minutos. Qué pena, no se ve nada. Bueno, mientras eso sucede gano tiempo y les voy a enseñar otro trabajo que hemos hecho a partir de la inspiración de una pieza artística de un artista muy joven que se llama Daniel Godínez Nibón. Él tiene un trabajo colectivo, horizontal, asambleario, pero que trabaja desde un método tradicional de asamblea que tenemos en México, en Oaxaca, que se llama el tequio. Básicamente consiste en que una comunidad depende de la participación, colaboración de uno con el otro. Es decir, si yo quiero construir mi casa, le puedo pedir a los vecinos que me ayuden y yo mañana, no sé, armaré los 15 años de su hija, ¿no? Yo pago los 15 años de su hija. Y si yo le pagué los 15 años de su hija, obviamente su hija cuando crezca probablemente sea la madrina de comida, de la boda de, no sé, del vecino, del cuñado, ¿no? Y obviamente estas cosas generan no solamente vinculación, sino también prestigio y reconocimiento dentro de la comunidad. En Oaxaca hay una comunidad que además el tequio es como parte natural de su vida, pero también la música, casi todos son músicos. Y hay una fuerte migración de esta población en la Ciudad de México. Durante un par de meses como escuela, como taller, realizando asambleas todos los sábados para graficar estas asambleas con pequeños dibujos, que son nuestras partituras, e idear colectivamente el código con el cual se va a interpretar. Entonces, son una serie de partituras sonoras que culminarán en una presentación o concierto. El objetivo del proyecto para presentar aquí en Experiencia fue participar en un ejercicio de reencuentro de la banda Filarmónica Infantil Indígena de la Ciudad de México. Un proyecto para el cual yo inicié este trabajo de las tequiorrolas en 2011, que lamentablemente hace un par de años terminó y por coyunturas y problemáticas administrativas de la organización con las cuales estaban trabajando. Y yo quise aprovechar para participar en esta exposición. Me voy a adelantar un poco. Estas son las asambleas. Las asambleas estaban abiertas al público en general. Se invitaba a los estudiantes, o bueno, a los músicos que eran jovencitos. Y entonces entre todos empezamos a discutir un tema que le interesara a alguien dentro. Eso se dibujaba. Y después los alumnos músicos interpretaban esos dibujos como si fueran partituras. Ahí,
finalmente este artista nos dio la idea de trabajar el archivo de manera asamblearia. Entonces nos encontramos desde hace medio año trabajando en este dispositivo, haciendo prueba y error para saber cómo abordar el archivo de manera horizontal, es decir, llamar a los participantes de la generación de un documento, que pueden ser los artistas, los investigadores, los mismos gestores del museo, pero también las comunidades que participaron dentro de la pieza, o a veces las comunidades que conformaron la pieza, como es en este caso Daniel Godínez Nibón, ¿no?, que está trabajando con los chicos. Y la idea es tomar decisiones sobre esos documentos. Si ese documento es obra de arte o no, si se puede dar una copia de